Shalom, dando infinitas gracias a Hashem que nos permite nuevamente poder estudiar una porción de la Torá, de su instrucción. Y en esta semana que estuvimos estudiando la porción de Baet Hanan, aprendimos muchas cosas que siempre nos ha transmitido y nos ha enseñado Hashem a través de diferentes medios, y en este caso lo vemos a través de alguien que para efecto de nuestro pueblo siempre ha sido como un ejemplo, como un pilar al momento de hablar de lo que representa ser alguien que tiene una gran conexión con Hashem, y en este caso Moshe Rabenu. En este Shabbat es que se lee la presente sección que se denomina Nahamu, consuelo, en virtud del Haftará que invoca el consuelo por la destrucción del gran templo de Jerusalén. Es una oportunidad en Tisha B'Av que lo estuvimos viviendo hace poco y se recuerda ese nefasto hecho. Sin embargo, hay un evento que nos recuerdan, y es que en una oportunidad Napoleón pasó a través de una pequeña población judía en momentos en que sus habitantes estaban sentados en el suelo, a modo de duelo, conmemorando la destrucción y llorando y leyendo el libro de Lamentaciones. Preguntó Napoleón la causa de semejante conducta y le respondieron que para ellos era día de luto por la destrucción de su templo, la expulsión de su tierra hace 2000 años atrás. Y esto impresionó tanto a Napoleón y reflexionó diciendo lo siguiente: un pueblo que se resiste a olvidar y lamenta la desolación de su tierra ocurrida hace tanto tiempo, jamás será destruido, y puede estar plenamente confiado de que finalmente la recuperará. Qué impresionante ver cómo a pesar de los años, a pesar de los siglos, sin embargo, siempre tenemos presente los eventos que se vivieron, y de esta manera no olvidar qué es lo que sucedió para no repetir ese evento tan trágico. Corregir, aprender de los errores es sumamente importante y es lo que nos ayuda a poder seguir avanzando en la vida. Todos nosotros en algún momento hemos fallado, hemos cometido algún error, hemos lastimado a alguien, hemos ofendido a alguien, consciente o inconscientemente, pero ha sucedido. Nadie está exento de ello porque es parte de nuestra humanidad cuando entendemos nuestras limitaciones. Por lo tanto, cuando nosotros estamos conscientes de quiénes somos, entonces será mucho más fácil poder realizar los cambios pertinentes en la vida. Más allá de lo difícil o lo duro que pueda ser, asumir lo que vemos dentro de nosotros porque nos damos a la tarea de conocer nuestro mundo interior, la importancia que posee el hecho de cambiar, de mejorar, de rectificar. En el caso de Moshe nos da una gran enseñanza porque nos empieza a mostrar cada generación y lo que vivió cada una de ellas, la generación en Egipto, la generación en el desierto, la generación que va a entrar. Y a todos ellos les dejó un legado, a todos ellos les dio una enseñanza, les transmitió la instrucción de Hashem para que puedan seguir adelante, pero también les recordó todos los errores. Y es allí donde nosotros debemos siempre tener presente lo que representa la vida. El rabino Meir Kalmus comenta que la Torá fue dada con el objetivo de hacer de la vida del judío algo diferente. No que somos mejores o superiores que alguien, no, simplemente diferentes personas que tenemos la Torá, y la Torá nos hace estar conscientes de la necesidad de cada día mejorar y superarnos a nosotros mismos, ya que no competimos contra nadie, sino queremos sacar la mejor versión de nuestra vida. Poder pensar más allá de lo que nuestra mente dictamine es sumamente importante. Asumir la Torá es asumir aquello que Hashem nos ha dado y que va más allá de nuestro entendimiento, de nuestro razonamiento. Es un estilo de vida, no una religión, y es allí la gran diferencia. Mientras la gente tiene facetas religiosas y
hace tal cosa en un día, para nosotros es un estilo de vida, y un estilo de vida comprometido con Hashem, dándole el valor y la honra a Él por todo aquello que ha hecho en favor nuestro. Por eso, cuando asumimos la Torá, debemos tener presente algo que se llama Lakshov Kuksa. Lakshov Kuksa traduce como pensar fuera de la caja. O sea, poder pensar y asumir las cosas más allá de las limitaciones de nuestra mente, de las limitaciones que tenemos internamente a través de la lógica, el razonamiento. Y eso, aunque por algún lado pudiéramos verlo como que es importante, por otro lado pudiera ser una gran barrera o un obstáculo para nosotros mejorar en la vida. Hashem nos lleva por el camino de una forma incomprensible, y hay cosas que vemos en la Torá que no tienen esa lógica que la gente busca, que no tiene ese razonamiento que se espera para poder accionar. Nuestro pueblo, cuando estuvo en Sinaí recibiendo la Torá, dijo Naaseh benishma. Primero haremos y luego entenderemos. Y si no entendemos, nos sentimos satisfechos por aquello que Hashem nos ha dado, y seguiremos asumiendo el compromiso más allá de entender o no entender. Lo importante de todo lo que Hashem nos da, más allá del entendimiento, es la obediencia. Hashem nos lleva por eso a través de un camino, de una forma incomprensible, pero es lo que necesitamos para transitar. Y en el momento no lo vemos. Eso lo vamos a empezar a entender en la medida en que vamos avanzando y vamos viendo muchas cosas. El problema es que nos cuesta en el presente aceptar, caminar y transitar sin ese razonamiento, sin la fuerza del intelecto, y simplemente tener bitajón Hashem. Entonces, como es muy duro la demanda de pensar fuera de la caja, fuera de esta mentalidad y trascender en la vida, confiando, como enseña los Jajamim, que todo es para bien, aunque la manera en que lo veamos en el momento pareciera que pudiera ser para mal. En la vida de todos aquellos que fueron elegidos por Hashem para una tarea, siempre la tarea, el sueño, lo que mostró, lo que reveló, nunca empezó de la forma como se dio en ese sueño o en esa visión. La mayoría de las veces fue totalmente diferente, inclusive contrario. Pero en su momento se cumplió. Por lo tanto, nunca olvidemos que detrás de todo aquello que podemos considerar como malo, siempre hay un bien oculto. El rabino Shemuel Komblick comenta que cuando vemos el Shema se transforma en una declaración principal de expresar por parte de Israel y nos muestra cómo actuar frente a Hashem. Dice, con todo nuestro corazón. En la sintaxis hebrea aparece levajá en plural. Habla de dos corazones. Y cuando vemos esta expresión levajá o dos corazones, entonces nos preguntamos qué es lo que encierra esto o qué es lo que nos transmite la Torá de Hashem. Entonces hay como una manera de amar que es la forma como que lógica, por sentido común, ese sentimiento que hay hacia nuestros padres, hacia nuestros hijos, hacia nuestra pareja. Y allí nuestro corazón se ve involucrado. Pero hay un amor que va más allá de esa lógica, de ese sentimiento, de esa afinidad, de esa conexión sanguínea, y que a veces es mucho más fuerte e incomprensible en una persona. Por eso es que se habla del concepto de amar con los dos corazones. La entrega total, o lo que se llama Mesirut Hanefesh. La entrega total a aquello que Hashem nos demanda y que va más allá de un sentimiento, que va más allá de aquello que nosotros pensamos. Vemos también en el Shema, y como lo ven en pantalla, que en la frase Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, oye Israel, Hashem es nuestro Elohim, Hashem es uno, se distinguen dos letras y las encerré en un círculo que sobresalen por su mayor tamaño. Todos están en el mismo tamaño, sin embargo estas dos no. Y son la letra Ain
y la letra Dalet, que conforman la palabra Et. Et traduce como testigo. Esto alude a que los israelitas fueron creados para dar testimonio de la verdad, de la unicidad de Hashem, a través justamente de la plegaria diaria que hacemos, que es el Shema Israel, que se lee 2 veces al día. Cuando se lee esta plegaria se cubren los ojos con la mano, porque en ese instante tan sublime es que la presencia divina se torna manifiesta. Las comprobaciones visuales, los parámetros humanos de evaluación pierden todo su sentido. Y por eso declaramos el Shema, y miren que cuando lo leemos en hebreo, la maravilla del hebreo que nos muestra tantas cosas y vemos encerrado esas 2 letras y lo que representa esta Ain y esta Dalet, y de allí la expresión Et como testigos. Somos testigos de todo lo que Hashem nos ha entregado y de todo lo que hemos vivido, y por eso seguimos avanzando. Tener emuná, que muchas veces se traduce como fe, como fidelidad, va a ser el resultado de algo que conocemos como Bitachon Hashem. Bitachon Hashem viene a ser la confianza en Hashem. Y la confianza se ve manifiesta cuando nosotros asumimos aquello que Él establece. No estamos buscando entender para hacerlo, simplemente lo creemos y lo hacemos. Así como cuando vamos a comprar un pescado para comer y simplemente vemos que tiene aletas y escama y lo compramos y lo podemos comer, más allá de la apariencia que tenga, sabemos por la misbah que es el pescado que podemos comernos. De igual manera, Bitachon Hashem es una confianza plena que no cuestiona nada. Poder caminar conforme a la Torah y dar pasos en medio de aquello que no ves, en medio de aquello que supera el entendimiento. ¿Por qué nos tapamos los ojos a decir el Shema, como lo expliqué previamente? Porque nuestra fe no puede estar basada en aquello que veo y entiendo, sino en la confianza que si Hashem lo permite es porque representa lo mejor para mí, aún sin entenderlo. En este camino, en esta senda, todo lo que viene a nuestra vida siempre viene con un propósito. No hay nada de casualidad, no hay algo fortuito. Son planes, son la manera como Hashem va haciendo las cosas y las hace de una forma en que no entendemos, pero se dan. Si nosotros nos damos a la tarea de dejarnos guiar por aquello que se está manifestando y dejamos de luchar contra la oposición, contra aquello que queremos, pero que lo estamos como que forzando, entonces vamos a poder disfrutar mejor el camino. La palabra alajá, que es la manera como cumplimos con la ley, con aquello que dictamina Hashem, y viene de la raíz alaj, que traduce como caminar, no es conocer el camino, es simplemente transitar por él. O sea, la palabra alaj, que traduce como caminar, es la forma como vamos a transitar por algo que Hashem nos revela. Más allá si lo vemos claro o no, simplemente lo hacemos. Y es lo maravilloso de este camino, porque nos llena de mucha satisfacción cuando empezamos a ver los resultados en la medida que vamos obedeciendo. La única forma de poder ver las cosas cumplidas en nuestra vida es a través de la obediencia. Muchas personas tratan de buscar como cosas mágicas, cosas que sean místicas, cosas que sean rápidas para conseguir algo. Quiero salud, quiero dinero, quiero un auto, quiero viajar. Entonces yo empiezo a buscar la manera cómo encontrar una oración, una declaración que sea rápida y que me dé lo que yo quiero. Empezamos a buscar en la parte mística, la gente empieza a hacer meditación, la gente empieza a incursionar en lo que algunos llaman cábala, y de esta forma quieren respuestas rápidas. En la Torah no es así. En la Torah, la obediencia a la misma y a todo lo que Hashem ha establecido como misbah, y de allí la raíz de la misma expresión que traduce como acercarse, unirse o conectarse, nos muestra que en la medida en que vamos obedeciendo, esto nos permite conectarnos, unirnos más a Hashem, y de allí el proceso de Debekut, la unión plena con Hashem. Y cuando yo me uno con Hashem, cuando yo obedezco a Hashem, entonces lo que dice la palabra en Devarim 28, por haber oído, guardado y puesto por obra, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. La bendición es el resultado de un estilo de vida.
un estilo de vida comprometido con la obediencia, con la disciplina, con la integridad y todo aquello que Hashem ha establecido. Vemos nosotros en Devarim capítulo 3 verso 23, o como es conocido como Deuteronomio, que dice y oré, y de allí lo que traduce esta expresión, Ed Hanan, que traduce como suplicar, como rogar. Tiene esta palabra, Ed Hanan, tiene el valor numérico de 515. ¿Qué es lo que nos dice esto? Ya que cada palabra en hebreo está conformada por letras y cada letra tiene un valor numérico, cuando lo sumamos, hay un mensaje detrás de todo esto. Se dice que Moshe no solo suplicó o rogó, sino que lo hizo 515 veces, que representa el valor numérico de Baed Hanan. Entonces Hashem le dice que no siga más. Nos enseña el Midrash que si Moshe hubiera orado una vez más, Hashem hubiera accedido a su petición. Pero eso también hubiera traído consecuencias. El Baal Haturín dice que Baed Hanan, o lo que es igual a implorar, suplicar, tiene el mismo valor numérico que Shirah. Shirah traduce como cántico, porque Moshe entonó cánticos. Moshe, en medio de la súplica, lo hizo a través de un canto ante Hashem para que aceptara la plegaria. Qué impresionante cuando vemos nosotros cómo Moshe nos enseña a acercarnos a Hashem, y cuando vayamos a suplicar, vayamos a rogar, que sea a través de un cántico. Creo que es una forma de expresar gratitud a Hashem que nos los ha dado todo. En Devarim capítulo 3 verso 24 al 26, Devarim 3, 24 al 26, leemos: Hashem, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Elohim hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Hashem se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Hashem: basta, no me hables más del asunto. Cuando vemos esto es impresionante. Moshe le está diciendo a Hashem que le permita pasar, se lo ruega a través de un canto, y Hashem le dice: no me hables más del asunto. Lo podemos leer rápidamente, pero qué difícil debe ser cuando nosotros podemos pedir algo a Hashem y dice Hashem: no me hables más del asunto, no me pidas más, no me menciones más eso. Debe ser un golpe muy fuerte en lo interno, y más cuando viene de parte de Hashem, porque de Él esperamos siempre respuesta, aún de aquellas cosas que son imposibles, de Él esperamos todo. Vemos en Devarim 3.25, Devarim 3.25, que dice: permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jardín, ese buen monte y el Lebanón. Según Rashi, el monte bueno es una referencia a Jerusalén y Lebanón al templo. La palabra Lebanón viene de la expresión Labán, o de su raíz Labán, que traduce como blanco. El templo es llamado Lebanón porque blanquea los pecados de Israel. Según Gur Aryeh, Lebanón es el nombre que se da a un monte que produce muchos árboles, y los árboles mismos son llamados Lebanón. Según él, el templo fue llamado así no solamente porque blanqueaba los pecados de Israel, sino porque estaba situado sobre un monte fértil de árboles. Qué impresionante todo esto, cómo podemos aprender de lo que Hashem nos transmite a través de su Torah. Luego vemos en Devarim capítulo 3 verso 26, o Deuteronomio capítulo 3 verso 26, que dice: pero Hashem se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Hashem: basta, no me hables más de este asunto. La expresión traducida como basta es la hebrea raf-lach, y traduce como mucho para ti, que según Rashi se puede entender de dos maneras. Por un lado como basta, y por otro lado como mucho te espera. O sea, cuando Hashem le dice basta,
entendiendo que traduce también como mucho para ti, es como que todo lo que yo esperaba de ti ya lo diste. Todo lo que yo delegué sobre ti ya lo hiciste. Por lo tanto es suficiente, ya no espero más nada, simplemente que otro siga adelante con el pueblo y que de esta manera lo pueda guiar como tú lo hiciste, con esa integridad, con la humildad, con ese respeto hacia el pueblo, hacia mí, y de esta manera poder incursionar en una nueva etapa. Ya Moshe tenía una herencia grande esperando para la resurrección de los muertos y por eso no debería preocuparse demasiado por entrar en la tierra en esta ocasión, porque tendría un futuro mucho mejor en el Olam Habá, que es igual al mundo venidero. Como vemos en los versos, dice que Hashem castigó a Moshe. Y coloco castigo entre comillas y lo coloco de esta forma porque nosotros en la vida tenemos como un concepto de acción y castigo. Y dentro de la Torah no es así. Todo lo que hacemos simplemente tiene una consecuencia y tenemos que vivir la consecuencia de aquello que hacemos o decimos, simplemente. Y Moshe no se le permitió entrar a la tierra como consecuencia de haber golpeado la roca en Meí Beriba, en vez de hablarle como lo vemos en Bamidbar 20:12, o lo que es igual al número 20:12. Y Rashi nos comenta sobre esto. Así que debemos entender por qué Elohim fue tan severo con Moshe por esto. En verdad, Moshe oyó que Elohim dijo que le hablara a la roca, pero dado que Elohim es el único en el universo sobre quien está escrito, bendito quien dice y se hace, es decir, que su palabra provoca un acto inmediato, entonces Moshe no le habló a la roca para que no lo vieran a él como si fuera el mismo Hashem, sino que le pegó a la roca y por lo tanto no le habló evidentemente, y así los israelitas no pensaran que él era igual a Elohim y que sus palabras y sus órdenes se cumplían de inmediato. O sea, siempre Moshe buscando que la honra la lleve Hashem, que siempre ese Kabod Hashem lo reciba y que nada quitara la vista a Israel de Hashem. Por lo tanto, Moshe tuvo buenas intenciones, sí, pero a veces las buenas intenciones, cuando no están apegadas a ciertos principios, también tienen sus consecuencias. Y incrementar el favor divino en el mundo y dar testimonio de que no hay otro fuera de él, como sabemos, Elohim juzga a los sadikim, a los justos, meticulosamente y con rigor, de acuerdo con su grandeza y con su elevación, como aparece en el Yalkut Shimoni, Teilín 760. La forma como Hashem actúa es dependiendo de la relación y de la posición que tiene la persona delante de él. Vemos en Devarim capítulo 4 verso 1, o lo que es igual a Deuteronomio 4:1. Dice la Torá: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis. Y dice luego: y viváis, y entréis, y poseáis la tierra que Hashem, el Elohim de vuestros padres, da. Que Hashem, la tierra que Hashem, el Elohim de vuestros padres, da. Vemos allí que aparece la expresión oye. La palabra hebrea para esta expresión que vemos en español como oye viene de la expresión Shema. Y esta expresión Shema, que es la misma manera como escribimos Shama, que es obedecer. O sea, el que oye es porque obedece, y allí la diferencia entre oír, que conlleva una obediencia, y escuchar, que simplemente es captar el sonido. Así que Shema, y de allí Shama, traduce como oír, hacer caso, obedecer, atender. Y esta expresión aparece 90 veces en Devarim. Esto nos enseña que cuando Hashem, por medio de su profeta, nos dice que tenemos que oír, o lo que es igual a Shema,
no significa simplemente que escuchemos, sino que actuemos. Que de acuerdo a lo que estemos recibiendo, deberíamos accionar. O sea, conlleva algo lo que estamos oyendo. Y por eso, la manera imperativa, Shema, implica que se debe hacer algo. Cuando vemos esto en la Torá, nos damos cuenta lo importante que es la obediencia, porque la obediencia es la que nos permite ir caminando y que los velos, los kelipot, aquello que no nos permite ver la verdad, se vayan cayendo a través de la obediencia y salgamos de este plano de la realidad, que es como una especie de espejismo, y caminar en la verdad que trasciende. Y ya que la verdad solo la encontramos en la Torá, debemos llevarla a la práctica en este mundo, a pesar de que las condiciones sean contrarias a todo lo que la Torá establece. Cuando hablamos de la obediencia es sumamente importante porque a veces tenemos conceptos que el mundo, la religión emite y que son contrarios a la Torá de Hashem. Cuando vemos nosotros la obediencia, cuando vemos nosotros la sumisión, es totalmente diferente a la rebeldía o la obstinación. Y vemos un caso a través del profeta en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23. Y vemos que dice, y Samuel dijo, ¿se complace Hashem tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Hashem? Miren que compara, ¿no? Que Hashem se complace tanto en los holocaustos y la víctima, todo aquello que se presentaba, que era visto como corbán. La palabra corbán traduce como acercarse. Y dice que para él, estos medios de acercarse es tan importante como la obediencia a la Torá. Dice luego, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. O sea, la obediencia hacía que la persona pudiera acercarse mucho más. Por lo tanto, obedecer es lo que nos permite el acercamiento a Hashem. Cuando vemos el proceso de Debekut, de ser uno con Hashem, solo la obediencia es. Y hay gente que rechaza la obediencia, que rechaza la disciplina. Por eso vemos que se cuestiona tanto la Torá cuando es vista como ley de forma equivocada, evidentemente porque traduce como instrucción. Pero una visión anárquica, una visión rebelde, una visión obstinada es lo que trae como consecuencia todo esto. Porque la persona no está viendo más allá de sus limitaciones y no quiere dejar su libertinaje, no quiere dejar que su alma, que debería ser procesada, debería ser transformada y de allí el tikkun, pueda seguir haciendo lo que quiere. Y la gente piensa que tiene libre albedrío haciendo lo que quiere y resulta de que ni siquiera está decidiendo. Lo que está es reaccionando frente a lo que internamente pudiera ser lo que lo motiva, sea una cualidad negativa, sea el Yetzer Hará, sea un factor de personalidad, cualquiera de estas cosas que están fuera de la verdad son los que están guiando su vida lamentablemente y por ende simplemente existe. Entonces vemos acá que dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Enseña Moshe Luzzatto en uno de los primeros niveles para poder subir en su libro Mesilá Yesharim, que la vigilancia, el prestar atención, el estar atento es sumamente importante y partiendo de allí es que podemos avanzar hasta llegar al nivel más elevado que es el nivel de unidad. Pero para llegar a ello debemos ser vigilantes, pasar por la abstinencia, por la limpieza, por la pureza, por el temor, por la santidad, por muchos pasos que son vistos como escalones. Pero todo parte de prestar atención. Y usted solo presta atención a aquello que para usted es importante, que es relevante, aquello que usted desea. Lo que ocupa un lugar importante, entonces allí usted presta atención. Cuando usted no presta atención es que para usted no tiene valor, para usted no es relevante. Y por eso es que vemos personas que pudieran estar hablando con alguien y la persona puede estar viendo la televisión o viendo el teléfono
o están en una conferencia, y mientras que la persona está dando la conferencia, la persona está conectada en las redes sociales viendo otra cosa. Esto significa que no presta atención porque la conferencia, lo que están transmitiendo, no es relevante, no es importante para él. Y es lo lamentable. Ahora, miren cómo termina hablando el profeta en relación a esto. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. El pecado es igual que la adivinación, o sea, está en el mismo nivel. Una persona que es adivino es igual que aquel que peca por asuntos de rebelión. Entonces, cuando Hashem establece algo en la Torah, por ejemplo, guardar Shabbat, o comer kashrut, o taras mishpahá, o cualquiera de estos que son pilares en la Torah, y nosotros no lo obedecemos, no lo guardamos, nos estamos rebelando, y eso es pecado. Esa acción es vista como adivinación. Entonces, adivinación es simplemente leer las cartas, leer el tabaco y cosas así, la borra el café y pare de contar todo lo que hace la gente, ¿no? No es simplemente eso. Esa es la manera básica en la cual entendemos lo que es la adivinación. Pero lo que es la adivinación va más allá de lo que nosotros hemos entendido. Y el profeta Samuel nos muestra otra forma en la cual el pecado también es visto a nivel de adivinación, y es la rebelión. O sea, un adivino y una persona que es rebelde a la Torah, que no obedece, está en el mismo nivel para efectos de Hashem. Los dos están pecando. Pero también dice que la obstinación es igual que la idolatría. La obstinación viene a ser el resultado de una persona que se mantiene en aquello que cree o decide hacer, más allá de que está actuando contra Torah. O sea, hay gente que se lo advierte, hay gente que le hace un llamado de atención, hay gente que le está diciendo que no haga esto, no haga lo otro, y la persona se mantiene en su posición, se cierra todo, no oye ni ve, quiere seguir adelante. Eso es una persona obstinada. La persona obstinada, para efectos de la Torah, para efectos de Hashem, es igual a la persona idólatra. O sea, un idólatra, en su concepción básica, para nosotros es aquel que le prende velas a un santo, una virgen y cosas así. Para efectos de la Torah, y nos los muestra el profeta, es totalmente diferente. Abodá Zará va más allá de encender velas y seguir vírgenes y imágenes y cosas raras. También es visto como una persona que es obstinada. O sea, una persona que se cierra a la verdad, una persona que no hace aquello que demanda Hashem, y por lo tanto se revela, y manteniendo esa posición es visto como obstinado. Y termina diciendo, por cuanto tú desechaste la palabra de Hashem, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí vemos un punto que es bastante fuerte. O sea, tú desechaste la palabra de Hashem, yo también te desecho. Por eso, cuando vemos nosotros que la Tanakh nos dice que aquella persona que no oye la Torah, que no obedece a la Torah, su oración es una abominación delante de Hashem. ¿Por qué? Porque si tú desechas la palabra de Hashem, si tú desechas la Torah de Hashem, tú también eres desechado. Porque para efectos de Él es que a ti no te interesa, por eso no le prestas atención, por eso es que no los obedece. Por eso a la gente le gusta más lo que la religión le puede presentar, y de allí los conceptos de salvación y de cosas que vemos nosotros en las religiones. Y es la manera escapista para no enfrentar las consecuencias. Y les gusta más ese tipo de mecanismo que simplemente aceptar que Hashem es el creador y el que dirige todo, y que si seguimos la Torah tendremos entonces realmente vida y dejaremos simplemente de existir. Vemos nosotros en Devarim capítulo 4, verso 2, o Deuteronomio 4:2, lo siguiente: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Hashem vuestro Elohim que yo os ordeno. Dice que no podemos añadir, no podemos disminuir a todo aquello que Hashem nos ha revelado. Por lo tanto,
Está totalmente prohibido añadir a la revelación que fue dada del cielo por medio de Moshe Rabenu. ¿Ok? Todo lo que Hashem le reveló a Moshe está prohibido añadirle a ello. Y la misma prohibición también la encontramos ahí mismo, en ese mismo libro, ese mismo Sefer de Devarim, pero el capítulo 12, verso 32. Esto nos enseña que el cuerpo de la palabra de Hashem, de la Torá, todo lo que está allí dentro guardado, y que se le llama la Torá porque es una instrucción, se cerró una vez por todas con la conclusión del capítulo 34. O sea, esto quiere decir que ninguno de los libros posteriores inspirados puede añadir mandamientos a los que ya fueron dados. No se puede introducir un concepto ni nada más. Los rabinos lo que sí tratan es de ampliar o profundizar, y por eso es que hablamos de misbot que son de Toraíta o que son dadas directamente por Hashem a nuestro pueblo, y en este caso a Moshe, o misbot de Rabanán, que son aquellos que los rabinos establecen para darle forma, para que entendamos, para que podamos accionar en aquello que Hashem demanda. Por ejemplo, cuando vemos nosotros que la Torá nos dice honrar a nuestros padres, eso es misbot de Toraita. O sea, eso es una misbah de la Torá. Pero ¿cómo los vamos a honrar? Entonces, la especificación o el aclarar o el ayudar a entender lo que es la honra, lo que son nuestros padres, entonces viene la misbah de Rabanán. Ahí viene entonces el rabino o el jajamín a enseñarnos cómo hacerlo. Y así con todo. Cuando vemos nosotros los tefilín, cuando vemos nosotros la mezuzá, cuando vemos nosotros los tzitzit, cuando vemos nosotros guardar Shabbat, todo lo que le da forma y se hace comprensible para nosotros obedecerlo son misbot de Rabanán. Y de allí la importancia que tiene la Torah oral. Esto nos indica que el propósito de los mandamientos de los misbot es dar vida. Así pues, si nuestra obediencia a un mandamiento nos causa vida, el ser rebelde también nos causaría muerte, ya que no hemos cumplido el propósito del mandamiento. Por eso Hashem colocó la Torá y dice: coloco delante de ustedes la vida, la muerte, la bendición, la maldición y el bien y el mal. Alguien con un simple sentido común es más que evidente va a escoger la vida y la bendición. El problema es que cuando vamos a la práctica, la gente no actúa en concordancia con aquello que dice o piensa. Entonces empieza a actuar de forma diferente a la Torá. Por un lado quiere la bendición y la vida, pero lleva una vida rebelde o en desobediencia o contrario a la Torá. Es más que evidente que no verá bendición y no va a tener vida. Simplemente va a existir y va a pasar muchas calamidades en este mundo. Devarim capítulo 30, versos 14 y 15... Devarim 30, 14 y 15 o Deuteronomio nos dice: porque muy cerca de ti está la palabra, muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. La cercanía de la Torá a nosotros es para que la podamos cumplir. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces nos damos cuenta de la importancia que ella posee, y de allí de todo aquello que debemos hacer para caminar en su perfecta voluntad. La Torá no es un libro de lectura que al terminar de leerlo se vuelve a guardar una biblioteca como tenemos por costumbre. La Torá debe ser la verdad misma de la cual vive la persona. O sea, todos sus asuntos deben estar relacionados con alguna misbah. A esto se refiere la Torá al decir en Devarim 6:7: y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, cuando vayas en el camino, al acostarte y a levantarte. O sea, todo lo que hacemos debería ir guiado, direccionado o sustentado o fundamentado en la Torá. Quiere decir que nuestras acciones reflejan nuestro nivel de obediencia. Mis actos, mi actitud, mi comportamiento da evidencia del compromiso que yo tengo con Hashem y con la Torá. Es decir, toda nuestra vida debe transcurrir en torno, girar alrededor de la Torá. También cuando se descansa del estudio debemos pensar que ese descanso es para poder tener fuerzas necesarias para seguir avanzando en el estudio. Para culminar, quisiera leer lo que aparece acá en Devarim 4:4. Devarim 4:4.
donde nos dice, mas vosotros que seguisteis a Hashem vuestro Elohim, todos estáis vivos hoy. Mas vosotros que seguisteis a Hashem vuestro Elohim, todos estáis vivos hoy. Así los vemos regularmente en las traducciones que hacen a lo que conocemos como Biblia. Cuando leemos la Tanakh o cuando vamos específicamente a la Torá, que está dentro de la Tanakh, evidentemente, esa expresión, vosotros que seguisteis, la palabra seguisteis, no aparece en Devarim 4.4. En hebreo aparece la expresión ha-de-bekin, que traduce como los apegados, los unidos. Vemos que habla del pueblo y cada uno se va uniendo, se va pegando a Hashem a través de la obediencia a la Torah. Entonces cuando dice vosotros que seguisteis a Hashem, está diciendo vosotros que os unisteis, que os apegasteis, que os conectasteis, que te hicisteis uno con Hashem a través de la Torah. Por eso cuando vemos que dice Beaten ha-de-bekin Hashem Elohim Haim Kulhem Ayon, vosotros unidos o apegados a Hashem, vuestro Elohim, vivos todos ustedes en este día. Qué importante cuando vemos nosotros todo esto y lo que nos transmite. Hay personas que quieren estar unidos cerca a Hashem y están buscando miles de medios y fórmulas que nunca lo van a llevar a esa unión que desean. Porque la única forma de unirnos o apegarnos a Hashem es a través de la obediencia a la Torah. Y cuando la persona rechaza la Torah, está rechazando la oportunidad de acercarse a Hashem. El acercarnos a Hashem a través del cumplimiento de cada misvá es lo que nos permitirá tener esa relación con Él bien cercana. Así que cuando vemos acá, nos dice Devarim 4.4, nos dice Devarim 4.4, mas vosotros que seguisteis a Hashem vuestro Elohim, que como lo leímos y hemos corregido ese error, todos estáis vivos hoy. La palabra traducida por las versiones, y en este caso una que es muy popular para efectos del cristianismo, que es la Reina Valera 1960, que colocaron seguisteis, en otras Biblias aparece más bien la expresión vosotros que permanecisteis fieles. Viene de la palabra hebrea David, que traduce como pegarse, asociarse, adherirse. ¿Ok? Asimismo que adherirse a Hashem, cuando nosotros hablamos de adherirnos a Hashem, es lo mismo que ser fiel y no juntarse con otros dioses y su costumbre. O sea, la única forma de adherirnos y ser uno con Hashem es cuando nosotros, a través de la obediencia a la Torah, nos vamos conectando con Hashem. Por eso es que a través del profeta Jeremías, Hashem nos hace un llamado y nos dice que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Cómo ellos se van a convertir a mí si mi vida es igual a la de ellos? Si me comporto como ellos, me visto como ellos, actúo como ellos, camino como ellos, como ellos. Entonces ese concepto de que se conviertan ellos a ti no tendría sentido, porque ellos y yo actuamos de manera igual. Y cuando digo actuar diferente no es que seamos mejores o superiores, no. Más responsables, más respetuosos, con temor a Hashem, porque caminamos conforme a su Torah. Y por eso es que lo hacemos. Entonces el profeta dice que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces nosotros debemos ser diferentes, porque tenemos una responsabilidad, porque tenemos la Torah en nuestras manos. Cuando nosotros actuamos igual a todo el mundo que ignora la Torah, que desconoce la Torah, también nosotros las estamos ignorando. Estamos actuando igual o peor que ellos, porque nosotros tenemos un nivel de conciencia de que la Torah existe y que Hashem está allí. O sea, dejamos de temer a Hashem para hacer lo que nosotros queremos. Y es lo peligroso. Entonces, adherirse a Hashem es lo mismo que ser fiel. Por eso, cuando hablamos de emuná, de fe, también traduce como fiel. Esta unión con Hashem es la que da vida. Todos los que se habían adherido a Hashem fueron preservados.
todo aquel que se une a Hashem, todo aquel que se une a Hashem, siempre va a preservar su vida. Por eso es que dice, preservado con vida hasta el día de hoy. Y aparece la expresión Hayón, que en el nivel Drash puede ser entendido como el presente eterno y también el día final. Utilizando el Drash, que viene a ser uno de los niveles de interpretación dentro del Pardes, que es la manera de estudiar la Torah de forma básica. El que se apega a Hashem, o sea, el que tiene ese debekud con Hashem, siempre tendrá un hoy, una existencia en el presente. El que se aparta de él, un día perderá el derecho de experimentar el reino. Qué importante todo esto. Cuando empezamos a entender la Torah, cuando empezamos a ver todo lo que Hashem nos revela. Por lo tanto, a través de esta porción, vemos la súplica de Moshe, vemos cosas conectadas con el Shema, vemos cosas conectadas con la obediencia, vemos también aquello que Hashem demanda a través de esta cita y todo lo que aprendemos. ¿Cuántas cosas Hashem no nos está dando como instrucción? Y de allí la palabra Torah, para bendición de nuestra vida, para que transitemos de forma correcta. Muchas de las cosas que vienen como consecuencia de aquello que hacemos es el resultado de ignorar, de darle la espalda a la Torah. Y es lo que la gente se ha puesto como meta. La religión tiene eso como tarea. Invalidar la Torah, anular la Torah, quebrar la Torah. La ven como algo que es una enemistad. La ven como algo que lo atormenta, que lo esclaviza. Cuando es totalmente diferente. Solo la Torah es la que nos da vida, solo la Torah es la que nos puede ayudar a caminar y transitar de forma correcta. Por lo tanto, aprendemos que Hashem, cuando trató con Moshe, y Moshe suplicó a través del canto, simplemente ya Moshe había cumplido con su función, había cumplido con la tarea asignada. Y ahora le correspondía a Josué bin Nun hacer aquello que Hashem le había delegado. De igual manera, para nuestras vidas es igual, que podamos cumplir con la tarea designada por Hashem, que podamos construirnos y convertirnos en aquello que Hashem espera de nosotros. Que cuando llegue el final de nuestra vida, cuando se agoten esos días, Hashem diga, es suficiente, ya basta. Que hayamos terminado nuestra vida con aslajá, con éxito y con aquello que Hashem nos ha establecido como propósito para cumplir con lo que Él demanda. No olvidemos, lo único que puede unirnos con Hashem, acercarnos a Hashem, es la obediencia a la Torah. Usted necesita obedecer, pero para obedecer necesita conocer qué obedecer. Si no, se va a quedar simplemente buena intención. Usted necesita la Torah y de esta manera va a conocer aquello que necesita obedecer, aquello que lo conecta con Hashem, aquello que lo eleva espiritualmente, que lo lleva a un nivel mucho más elevado. Y de esta manera podrá realizar ese tikkun, esa rectificación en su alma, tratando las cualidades, llevándolas a su nivel, pudiendo tener dominio sobre el Yetzer Hará y de esta manera avanzar. Nos vemos en la próxima oportunidad. Shalom.